Bueno, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva edición del Cielo del Mes. Hoy, pues, va a haber las efemérides, que ya sabéis que es fijo, todos los meses las hacemos, y después va a haber una charla científica a cargo de la misma persona que está aquí, Israel Pérez de Tudela. Israel Pérez de Tudela, conocido para los amigos como Isra, en una sola frase o en un minuto me es imposible definirlo. Es un hombre especial, sumamente amable, afectuoso, simpático, inteligente, estudioso y por tanto sabio. Y tiene aquí colgado una cosa que no lo sepa, los nuevos no lo sabéis, pero los viejos sí, el número uno de socio de Astronomía Sevilla. Y eso quiere decir que él, junto a Juan Antonio Páez, José Antonio Pleguezuelo e Isabel Rombla, fundaron Astronomía Sevilla. Y gracias a ellos estamos aquí. Antes que eso, había una lista de correo por la cual pues, ellos quedaban aficionados a la astronomía. Israel también fue el que la creó. Así que por eso Israel es especial. En estos años, desde que se fundó Astronomía Sevilla, pues ha ocupado todos los cargos. Ha tenido, y varias veces ha tenido, que si tesorero, que si presidente, que si secretario, que si no sé qué, otra vez voy a repetir no sé qué. Es decir, que es una persona sumamente comprometida con Astronomía Sevilla y ante la cual yo me quito el sombrero. Bueno, más cosas decir que es ingeniero informático, tiene su propia página web y está haciendo un catálogo maravilloso equivalente al de Charles Messier sobre objetos del cielo profundo. Pues no tengo mucho más nada que decir, que espero que disfrutéis. Nos va a dar esta parte primera efeméride y a continuación su charla sobre los avances aeroespaciales del siglo XXI. Y muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos. Gracias por venir un mes más al Cielo del Mes. Bueno, espero como que disfrutemos mucho de la charla y como bien ha explicado José Manuel, vamos primero a hablar de la efeméride astronómica, lo que vamos a ver durante el mes de junio, y después ya pues, pasaremos a hablar de la parte más técnica, que os comentaré cuál es el propósito de este repaso que vamos a realizar para ver si lo conseguimos al final de la charla, al final de la horita y algo a lo mejor que estaremos aquí escuchándome a mí, ¿vale? Espero que no os aburra mucho. Bueno, pues todos deberéis tener lo que es la hoja del Cielo del Mes. Como lo he organizado yo este mes, es basándome en la hoja, he intentado proponeros lo que pueden ser retos observacionales a realizar durante el mes y también con telescopio, ¿vale? En visual y con telescopio. Entonces ahí tenéis la imagen de cómo se vería el mes el día 1 de junio, o sea, esto en concreto es el día 15 de junio a las 11 de la noche, ¿vale? Sabéis que el cielo va cambiando a lo largo de la noche porque la Tierra va girando, va rotando, y luego además a lo largo de los días, pues nosotros vamos moviéndonos alrededor de la Tierra, alrededor del Sol, perdón, y obviamente se van viendo constelaciones distintas. Entonces estas son las constelaciones principales que se pueden ver a las 11 de la noche, que es bastante cercana ya a la medianoche, y es un momento muy bueno para observar, ¿no? Y ahí bueno, pues podéis ver cómo están las principales constelaciones del cielo de verano, que es lo que ya tenemos encima. Y en la siguiente parte de la hoja pues tenéis cada una de las efemérides, que la mayoría de ellas es la que vamos a repasar ahora para que veáis en qué consiste cada una de ellas, ¿no? Empezamos con la primera, que es hoy y que va a ser dentro de 44 minutos, ¿vale? Que es Venus en su máxima elongación. ¿Qué significa eso? Ahí lo que tenéis dibujado, bueno, es el programa Stellarium, es un programa muy famoso de simulación del cielo, y lo que estáis viendo es el Sol. Esto es una imagen desde Sevilla, o sea, si saliéramos ahora, el Sol estaría más o menos a esa altura, y lo que veis, esa línea que veis dibujando, es la órbita que traza Venus alrededor del Sol, ¿vale? Entonces, el tema de su máxima elongación significa Venus está girando alrededor de esa línea. ¿Esto tiene un puntero? Perdón, vale, perfecto. Bueno, entonces, Venus, que es donde está ahora mismo aquí, Venus en realidad lo que va haciendo es girando a una velocidad mayor que la de la Tierra, porque está más cerca del Sol, ¿vale? Va girando alrededor del Sol. Entonces hay veces que está mucho más cerca del Sol, con lo que es mucho más complicado de ver, y otras veces está mucho más lejos. Cuando está en su extremo más lejano del Sol es cuando se conoce como su máxima elongación. Entonces ahora mismo
vemos a Venus lo más separado posible del Sol. Se da a esta hora, pero obviamente ahora a las 12:44, aunque se supone que hay un pueblo en el Pacífico que es capaz de ver Venus a plena luz del día, porque brilla muchísimo, nosotros no lo veríamos. Vamos, sería imposible que nosotros saliéramos ahora y seríamos capaces de encontrarlo. Tenemos que esperar hasta la noche. Como está después del Sol, o sea, si este es el este, primero ha salido el Sol y después Venus, pues lo que ocurrirá esta noche es que cuando se ponga el Sol, a continuación veremos una estrella muy brillante en el cielo que será Venus, ¿no? Entonces aquí tenemos, a la hora que yo os propongo hoy, la transferencia ha salido un poco mal, pero bueno, hoy a las 21:41 horas ya se habrá puesto el Sol y entonces ya veremos Venus, como veis aquí arriba, muy brillante y muy separado del Sol, lo que nos permite pues, poder observarlo mejor, ¿vale? Entonces una de las primeras efemérides que os proponemos que veáis. Luego el día 7 de junio a las 5 muy temprano en la mañana tenemos la conjunción de Plutón con la Luna. Es un buen momento para observar Plutón. ¿Cuál es el problema? Porque buscar objetos en el cielo es muy complicado, ¿vale? El cielo es muy grande y luego cuando miras por un telescopio pues te encuentras muchísimas estrellas que no eres capaz de identificar. Cuando tienes una situación como la actual, en la que tiene una conjunción con la Luna, pues te es más fácil coger referencia y poder llegar a verlo. ¿Cuál es el problema? El problema es este de aquí, que la magnitud de Plutón es 14,62, ¿vale? Lo que pone ahí, se ve muy chiquitito, pero bueno, yo lo veo de aquí. Entonces es muy poco luminoso, ¿vale? Entonces Plutón necesitas un telescopio bastante grande para poderlo ver, mínimo 8 pulgadas, y bueno, no está al alcance de poderlo ver, pero bueno, el día 7 de junio es una buena oportunidad, en la madrugada, si queremos, por intentar ver este planeta, que además aprenderemos un poco de él durante la charla. El día 7 de junio también, a las 15:44, se produce lo que se llama la máxima libración de la Luna. Vais a ver que durante el mes hay varias máximas libraciones, ¿vale? ¿Qué es la libración de la Luna? La libración de la Luna es que la Luna no nos ofrece siempre la misma cara, ¿vale? Siempre nos dicen en el colegio, la Luna nos ofrece siempre la misma cara. Parcialmente cierto, ¿no? Porque la Luna tambalea un poco, la Luna no está perpendicular respecto a nosotros, sino que está levemente inclinada. Entonces depende de cuándo coja la Luna llena, en qué posición la coja, a veces nos muestra un poquito más del polo norte, a veces un poquito más del polo sur, a veces un poquito más del este y a veces un poquito más del oeste. Entonces eso es lo que estamos viendo aquí. O sea, la Luna, lo normal es que lo vea así, en esta situación, si esta es más o menos la normal. Esta es cuando tiene la libación sur, por ejemplo, y entonces este cráter que está aquí, este mar, no lo ves, y cuando la libación norte es máxima, como ahora, sí que la ves, y es porque la Luna está como inclinada un poco así. Entonces lo que estáis viendo aquí son dos fotografías de un mismo compañero de Estados Unidos, sacando la Luna con las máximas libaciones norte y sur. Y entonces veis cómo encajan veis aquí cómo el mar encaja perfectamente con uno y otro, y hay zonas, está un poco exagerado, pero bueno, hay zonas que no eres capaz de ver cuando la Luna está con la máxima libación sur, como ocurre aquí, y otras zonas que no eres capaz de ver cuando está en la máxima libación norte, como ocurre ahí. Bueno, pues el día 7 de junio, a las 15:44, es cuando se produce la máxima libación norte, y entonces puede verse el polo norte de la Luna, se puede ver bastante bien, que si no nosotros sería imposible verlo. También, ¿por qué especialmente dentro de las libaciones? ¿Por qué he elegido la del polo norte y demás? No sé si os sabéis, pero lo vamos a ver también un poquito sobre la charla, pero parece que se está desarrollando como una nueva carrera espacial, como la que se desarrolló entre la URSS y Estados Unidos, pero con China. Entonces, la Luna no es de nadie, la Luna es algo internacional, pero si alguien posa una nave o cualquier dispositivo, la legislación lo que dice es que ningún otro país puede posar naves en un cierto diámetro a su alrededor, porque podría poner en peligro esa misión o esa nave que estuviera en un planeta, ¿no? Como por ejemplo la Luna. Ocurre que aquí arriba, lo que es en el polo norte y en el polo sur, hay cráteres donde nunca entra la luz del Sol. Y la Luna, a lo largo de millones de años, ha ido recopilando, recogiendo, por efecto de la gravedad, moléculas de H2O, de agua. Entonces hay hielo, en la Luna hay hielo. ¿Dónde está el hielo? En esta parte, además del regolito lunar, pero eso es muy poco. En el polo norte y en el polo sur hay algunos cráteres que son esenciales para poder poner una base lunar, si el día de mañana queremos poner, y tener allí agua directamente. Y según lo que dice la legislación internacional, el primero que llegue a ese cráter y coloque una de sus naves o lo que sea, impide al resto de los países acercarse, exactamente. Con lo que entonces es importantísima, esa es la carrera espacial que parece que puede haber, si hay planes en el día de mañana de colocar una estación en la Luna, como las películas de ciencia ficción,
El país, China o Estados Unidos, que consiga poner con éxito algunos de estos en unos cráteres determinados, porque además el cráter tiene que ser una posición concreta en la que el cráter no esté a oscuras, pero esté cerca de la parte de oscura y en cambio le dé la luz, para que así pueda tener energía solar, también la estación espacial, la futura estación espacial, y a la vez poder disponer de agua de manera fácil, ¿no? Entonces, es especialmente interesante los polos lunares, por eso, ¿no? Y tenemos esa oportunidad el día 7 de junio de verlo, obviamente no a la hora, porque esta es la hora en la que se produce, ¿vale? Esta es la máxima libación a las 15:44, pero bueno, a lo largo de las siguientes horas tampoco hay una diferencia muy grande. Yo os propongo intentar observarla a las 5:30 de la mañana, que es cuando la luna se podría ver, porque la luna me parece que a esta hora es cuando está más alta en el cielo, me parece que la puse, y aquí aparece cuál es la libación que tenía en ese momento, y es cuando mejor se puede ver pues, lo que es el polo norte de la luna, como proponíamos, ¿no? Luego tenemos el día 10 de junio a las 3:05 de la mañana una bonita conjunción entre la Luna y Saturno, que merece la pena observarla visualmente porque queda muy bonita. O sea, la Luna está saliendo por aquí por el horizonte, ¿vale? Entonces en el este voy a ver primero que sale Saturno y después la Luna. Es verdad que es a altas horas de la mañana, pero bueno, es una imagen bella. Tenemos luego también la conjunción de la Luna y Neptuno, que está muy cerca, el día 11 de junio a las 5:36, en el sureste lo tendríais que ver. ¿Cuál es el problema? Volvemos a decir lo mismo, o sea, Neptuno no es un planeta que en visual se pueda ver fácilmente, vamos, yo creo aquí cuál es la magnitud, bueno, aquí incluso no se puede ver, vamos, directamente, porque tiene magnitud 8, las distintas capas de aire que hay hacen que disminuya la magnitud de los planetas, ¿no?, o de las estrellas en general. Entonces, a la altura que está, tendría magnitud 8 en ese momento y el ojo puede ver con mucho magnitud 6 y algo, para gente que tenga una vista magnífica, y encima un cielo súper oscuro en el desierto y demás, ¿no? Entonces, a simple vista no seríamos capaces de verlo, necesitamos un telescopio y podemos utilizar de referencia no solamente la Luna, que la tenemos cerca, sino también estas dos estrellas de Piscis, como os marco ahí, y Neptuno lo que se vería sería como una pequeña pelotita azul, que es muy bonita de verde, porque yo lo he visto ya también por el telescopio, y bueno, y merece la pena, ¿no? Entonces, esto es uno de los retos que proponemos también de observación por telescopio, 11 de junio a las 5:36, y luego el 13 de junio se produce algo curioso que ocurre 4 veces en el año, que es que la ecuación de tiempo se hace cero. Eso es un palabrejo que dice, ¿qué significa esto de la ecuación de tiempo? Suena. En latín, ecuación significa como añadido o corrección que tienes que ponerle a unos cálculos para que sea correcto, ¿no? Entonces, esto viene del latín y lo que viene a decir es que no hace falta corregir los relojes solares. Entonces, ahora voy a intentar explicarlo bien. Primero vamos a intentar entender cuándo es el mediodía solar en Sevilla. Nosotros no utilizamos el uso horario que nos correspondería, utilizamos el uso horario alemán. Eso trae unos problemas, eso ya más que lo conocéis. Uno de los problemas es que, por ejemplo, ahora en verano, en Galicia se pone el sol a las 10 de la noche, pues, tardísimo, vamos, a las 10 y pico, ¿no? Entonces nosotros estamos muy fuera de nuestro uso horario, pero por eso lo que nosotros tenemos es una hora adelantado y entonces nuestro mediodía, en vez de corresponder con las 12, corresponde con la 1 en invierno y con las 2 en verano, porque tenemos además el adelanto de la hora que utilizamos, ¿no? Eso debería ser lo correcto. O sea, a las 2, se supone que si hoy salimos a las 2, el sol tendría que estar en lo más alto. Es lo lógico, pero no es del todo cierto, porque eso es en el meridiano de Greenwich. Entonces Sevilla está un poquito más hacia el oeste, como veis aquí, un poco menos de 7,5 grados, se corresponde como media hora el retraso que hay aquí, y entonces nuestro mediodía en realidad es a las 13:23, entonces sería en invierno, sería a las 14:23, que eso está mal, en verano, que es la que corresponde ahora, ¿vale? O sea que serían como esos 23 minutos de desfase que tenemos. ¿Cómo podemos comprobar? Pues por ejemplo aquí estáis viendo cómo se vería el sol a las 2, prácticamente a las 2 de la tarde en Valencia, ¿vale? Entonces a las 2 de la he dibujado esta línea es el meridiano, que significa el sur por donde pasa la línea imaginaria del sur terrestre, ¿no? Entonces el sol está justo pasando por el sur a las 2 en Valencia, pero a la misma hora, a las 2 y 2 minutos, en Sevilla, fijaros dónde está el sol está un poquito más retrasado, todavía no llega, nosotros estamos más hacia el oeste, todavía no ha llegado el sol
hacia el sur. Entonces, efectivamente, a las 2:24 o 23 más o menos es cuando el Sol está pasando realmente por el meridiano. Vale. Y entonces, ¿qué quiere decir esto de que la ecuación de tiempo se hace cero? O sea, vale, muy bien, la hora son las 14:24, es el que corresponde con nuestro mediodía, y el Sol pasa justo a esa hora por el sur. Muy bien, estupendo, Irra, me he enterado. Pero ¿por qué decimos que la ecuación de tiempo se hace cero? Bueno, pues porque la Tierra no se mueve a la misma velocidad alrededor del Sol, ¿vale? Por las leyes de Kepler, lo que la Tierra tiene es que cubrir el mismo área en el mismo tiempo. Entonces, cuanto más... sabéis que lo que es la órbita de la Tierra no es elíptica, es excéntrica. Entonces, cuanto más lejos estás del foco, y el Sol está en uno de los focos, cuanto más lejos estás del Sol, el área que tienes que cubrir es mayor y entonces vas más lento. Cuanto más cerca estás del Sol, entonces el área que tienes que cubrir es menor y entonces tienes que ir más rápido para que... Entonces, eso hace que el Sol no aparezca siempre al mediodía aquí, sino que aparece algunas veces más hacia la izquierda y otras veces más hacia la derecha. Eso es el analema. Si vosotros empezáis a sacar fotografía del Sol siempre a las 14:24, cuando llega el invierno a las 13:24, vais a ver que el Sol eso se va desplazando y al final os dibuja una especie de 8, que es lo que produce que ese efecto de que vemos el Sol como que adelanta y atrasa. Y el 13 de junio es el día en el que el Sol está justo en esa posición, coincide con el horario solar, ¿no? Entonces, justamente ese día, es una curiosidad, simplemente, ¿vale? No es nada especial, pero nos sirve para explicar un montón de cosas, como es eso de la ley de Kepler, nos sirve para entender cómo se está moviendo la Tierra alrededor del Sol, y bueno, y todo lo que he explicado, bueno, y tener en cuenta y saber todo esto, ¿no? Luego, el 13 de junio, también ese mismo día, por la noche, tenemos una bonita conjunción de Venus con el pesebre. El pesebre se ve muy bien desde el campo, es un cúmulo abierto que se ve muy brillante con unas cuantas estrellitas. Entonces, Venus justo ahí al lado, veis que Marte también está muy bonito ahí arriba, entonces además es a las 11 de la noche, es muy bonito de ver. Luego tenemos Júpiter y la Luna a 6 grados, que lo propongo como un reto visual, el 14 de junio a las 6:29, hay que levantarse, que hay unos cuantos de los retos que hay que levantarse tempranito por la mañana, ¿no? Pero lo puedes ver muy bonito, la Luna como una luna chiquitita y Júpiter muy cerca, y es un reto visual porque lo puedes ver con tus propios ojos, pero también es un reto con telescopio, porque sin poner muchos aumentos, son 6 grados de diferencia, pero la Luna ya es medio grado en sí, entonces tiene que tener un grado al menos de campo, entonces tiene que tener muy pocos aumentos en el telescopio, pero eres capaz de ver en una imagen, como estáis viendo aquí, la Luna y Júpiter. Júpiter está aquí con sus 4 satélites, tal y como lo veis. Esta sería la imagen que veríais el 14 de junio a las 6:30 de la mañana, ¿no? Que es un momento bueno para sacar el telescopio incluso en la ciudad, ¿vale? Desde vuestro patio, si queréis. Luego, a las 7:02 se produce el amanecer más temprano, justo a las 7:02 de la mañana del año, ¿vale? Por el este, como veis aquí. El 15 de junio a las 5:53 tenemos Luna y Urano, también muy cerquita, como veis ahí. Urano es un poco más brillante que Neptuno, pero por la posición en la que estamos nosotros respecto a él, ¿vale? Porque Urano, Neptuno, bueno, Neptuno está más lejos, claro, y Urano también, pero depende de la posición en la que nosotros estamos, vemos más brillantes los planetas respecto a nosotros donde estamos de ellos, ¿no? Entonces Urano tiene ahora magnitud 6,73, en visual es imposible que se vea, pero con telescopio, incluso un telescopio pequeño, se tendría que ver como una estrellita. Lo que pasa es que es muy cerca del amanecer y entonces pues se va a ver ya con el cielo muy clareado, ¿no? Pero bueno, ahí está. Este reto es dificilísimo, es la Luna con Mercurio, el 16 de junio a las 6:24 de la mañana, porque Mercurio, aunque está muy cerca, la Luna va a ser súper pequeña, va a ser una uñita súper fina. Pero bueno, si alguien lo quiere intentar en visual, y encima la dificultad añadida de que Mercurio y la Luna van a estar muy cerca del horizonte, entonces va a ser muy complicado ver, pero bueno, ahí tenemos la efeméride, puede ser un reto bonito de intentar. Y luego tenemos el solsticio de verano, que será el día más largo, el día 21 de junio, como conocéis. Y aprovecho para explicar un poquito también qué es el tema del solsticio de verano y todas estas cosas. Supongo que a lo mejor, si sois asiduos al tema del cielo del mes, lo conoceréis, pero bueno, por reforzar un poco las ideas, ¿no? Solsticio viene también del latín y significa sol
solsticio, o sea, sol quieto, ¿vale? Es lo que significaba. Y era porque en la antigüedad, igual que ahora, nadie es tonto, y entonces la gente observando, simplemente con la observación visual, pues se dan cuenta de cosas que ocurrían en el cielo. Entonces, una de las cosas que ocurría en el cielo es que tú veías al sol que salía, el sol sale por el este, ¿no? Y se pone por el oeste, eso es lo general. Bueno, pues no es del todo cierto. El sol sale por el sureste, sureste y se pone por el noreste a lo largo del año. Va moviéndose a través del... y se pone por el noroeste o por el suroeste a lo largo del año, ¿vale? Entonces tú vas viendo que el Sol va como moviendo, cambiando su posición respecto a día tras día, tras día, tras día. Y llega un día determinado en el que el Sol parece que se queda quieto, siempre sale del mismo sitio, y ya después otra vez vuelve el camino para atrás. Ese día que parece que el Sol se queda quieto, que al día siguiente vuelve a salir por el mismo sitio por donde lo vi el día anterior, ese día es el día del solsticio. Pusieron los antiguos sin saber nada de lo que estaba ocurriendo, que era el solsticio de verano. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el desierto? Lo que está ocurriendo, eso que os he explicado, a ver si aquí en el vídeo se ve bien, veis el sol, yo me he ido a mayo y le he empezado a dar para adelante, veis el sol como parece que está, he quitado el horizonte, pero parece que el sol está siempre en el mismo sitio, y ahora de pronto el sol, veis cómo empieza a retroceder, se va yendo ya cuando sea en agosto y demás, y va saliendo cada vez más, otra vez buscando, veis ahí que está el noreste, el este, y ya va buscando el este hasta el equinoccio de otoño, y después buscará el suroeste hasta el solsticio de invierno. Entonces, ¿veis cómo ha hecho ese giro? A ver si soy capaz de reproducirlo otra vez. Esto así y así. Para que os fijéis otra vez, o sea, desde mayo, ¿veis cómo desde mayo va el sol girando un poquito hacia la izquierda? Parece que se queda ahí detenido a mitad de junio y luego vuelve otra vez para atrás. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es esto. Lo que está ocurriendo es que nosotros estamos aquí y vamos hacia allá. Entonces nosotros vamos viajando por el espacio, viendo el sol a nuestra izquierda, por ejemplo, en este momento, y vamos hacia allá y vamos viendo que el sol es como si se fuera yendo cada vez más hacia allá, hasta que en un momento determinado damos la curva de la órbita, y entonces en ese momento que damos la curva de la órbita, el sol parece que se queda quieto en ese sitio, y ahora volvemos a girar alrededor del sol, y entonces el sol vuelve otra vez a hacer su camino inverso al que nosotros estamos viendo. Entonces es bonito entender lo que es el solsticio de verano, porque explica la rotación de la Tierra alrededor del Sol. Eso, obviamente hace 2000 años no lo sabían, bueno, algunos sí lo sabían, de que el Sol estaba en el centro y demás, no sé cuánto, pero ya sabéis todos los problemas que se trajo en la historia de la humanidad con poner al Sol en el centro en vez de la Tierra, ¿no? Y los quebraderos de cabeza de intentar explicar el movimiento de los planetas sin el Sol en el centro como es lo que de verdad pasa, ¿no? Y una cosa tan sencilla como el solsticio, entender realmente lo que está ocurriendo, explica que la Tierra efectivamente gira alrededor del Sol, ¿no? Y os proponemos un reto muy tontillo, que es muy típico nuestro, que tenemos en Astronomía de Sevilla, de vez en cuando lo hacemos de esto, que es el mini-yo. El mini-yo es, a ver, nosotros no estamos dentro de los trópicos. Si estuviéramos dentro de los trópicos, hay un día en el año en el que el sol pasa justo por encima de tu vertical y entonces no tienes sombra. Sería genial, porque es un día que tú vas andando sin sombra, también sombra. Justo al mediodía, ¿eh? O sea, es justo a las 14:25. Pero como nosotros no estamos entre los trópicos, sino que estamos un poquito más hacia el norte, nuestra sombra es el momento de la sombra más corta del año. Entonces podéis hacer una fotografía, es muy curioso, y os veis vosotros pues, comprimidos, porque claro, la sombra que tú proyectas en el suelo, y os fijáis ahí una compañera, y el de la derecha soy yo, y aquí otro compañero, que se sacaron esa foto de la sombra propia justo a las 14:25 del 21 de junio, y vais a ver ese mini yo, que se forma en el suelo, ¿no? Es una tonterilla, pero bueno, si queréis nos queréis ver la foto por las redes sociales o lo que sea, seguro que lo publicamos en Facebook o lo que sea, porque es curioso y es gracioso, ¿no? El 22 de junio tenemos una conjunción entre las lunas y Marte. Es un reto visual complicado porque está muy cerca del horizonte, ¿vale? El Sol se ha puesto a las 10, un poquito antes, un poquito después me parece de las 10, y entonces tienes que, al momento, la Luna, Venus y Marte se van a poner por el horizonte. Y tienes muy pocos minutos para poder verlo, y encima en la ciudad tenemos edificios, tenemos todas estas cosas, entonces a veces nos impiden verlo. Pero bueno, podemos intentar verlo el 22 de junio, esa conjunción puede ser muy bonita. Y el día siguiente, bueno, no lo he puesto ya, pero el día siguiente está la Luna, está un poquito más arriba de los dos planetas. Entonces también podéis repetir el día 23 si queréis por intentarlo en una segunda oportunidad. Entonces son las efemérides sobre todo que he querido destacar de las que tenéis ahí en el papel. Y ahora...